la filigrana política Daniel Adame Osorio. Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. La circunstancia que estamos hoy poniendo en la mesa a propósito de que han iniciado, hicimos ya el primer balance del movimiento preliminar de lo que significa, digamos, el proceso de las campañas, por lo menos desde el punto de vista de cómo se observan en la lógica de las encuestas. Y ahora me parece que también es importante tratarlo bajo dos enfoques. Uno, que es precisamente la posibilidad que nos otorga el enorme espacio público que son las elecciones, que por cierto hay que decir que no son el único medio para evaluar a los representantes, a los soberanos, a los gobernantes, porque precisamente el soberano al final del camino significa una persona, un ciudadano que convierte ese voto en cargo público, y por eso hace necesario que ese enorme espacio público irlo desgranando paso a paso. Hoy lo hacemos a través de la lógica del espectáculo, pero también de la luz que nos permite la oportunidad de nuestra evolución constitucional. Y en el primer tramo yo diría que es el propósito principal que nos ha puesto precisamente la coalición, lo mismo electoral que también la gobernante, sobre todo esta última, porque la coalición gobernante nos ha demostrado también que, digamos, una vez iniciado ya el tercer año de gestión federal, ahora trasladado al ámbito de las campañas, la política es también un enorme espectáculo, un enorme teatro que significa la política, dirá ese sociólogo francés Balladur. Y creo que es una oportunidad dorada para todo el mundo de la política verlo así, precisamente porque cuando vemos los llamados a las impugnaciones, lo mismo al Instituto Nacional Electoral que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cargo de la dirigencia principal de Morena, defendiendo, entre otros cargos, que hay muchos que están, por ejemplo, en disputa, que se han bajado el INE por no cumplir los requisitos de ley, de cargos públicos, por ejemplo, de diputados federales, de gobernadores, y sin embargo únicamente se ha puesto en el foco de la atención de los medios la figura, la centralidad de su ex candidato por ahora a gobernador, el señor Salgado Macedonio, lo que significa precisamente ese enorme teatro que se ha montado precisamente porque la narrativa conduce para allá, es poner la luz en que, bueno, si yo logro no solo la candidatura, sino ganar, es porque vencimos no a toda la institución ni al conglomerado de posibilidades que significan la ley, la Constitución, sino a este INE en particular, que son, digamos, aquellos que han traicionado a la democracia. Eso en la lógica de que ganen todo el tramo. Pero también, si pierden, lo mismo la candidatura que la elección, es precisamente porque esos señores se lo impidieron y porque no han estado a la altura de la democracia. Esa es una, digamos, construcción declarativa muy interesante para sus fines, porque así han funcionado, porque tendrían que cambiar hoy. Y creo que a partir de ello también hay que poner la luz en la necesidad que tenemos todos de que al final del camino lo importante debe ser poner el énfasis, cualquier ciudadano más allá de su pretendida identidad ideológica, es que pongamos la mirada en que la evolución electoral no solamente ha sido histórica, ha permitido precisamente un paso gigantesco, que es justo la posibilidad, hoy ya convertida en realidad por fortuna, de que el derecho constitucional protege a ese enorme horizonte que son las elecciones en México. No hay que olvidar que básicamente por el derecho electoral atraviesa todo el entramado de la administración pública que conocemos en México, es decir, todos los rubros que nosotros pensemos, economía, sociedad, política, relaciones exteriores, educación pública, en fin, atraviesa por ese enorme espacio público que entre todos debemos cuidar, resguardar, y un baluarte fundamental ha sido precisamente esos tres pasos en que hoy se ha convertido la institución por fortuna. Una, su evolución histórico, jurídico, que es política también. La dos, gracias a que tenemos un margen por el cual
hay una autoridad central, pero también en cada una de las entidades con autonomía constitucional y que son permanentes. Y la tercera es la probabilidad de que tengamos entre todos de votar de una manera libre, auténtica, cada vez más informada. Y creo que ese es el ámbito en el que nosotros podemos y tenemos la necesidad de poner hoy nuestra mirada, justo porque las distracciones que nos brinda, por ejemplo, el espectáculo, la coyuntura, y por cierto la coyuntura crítica que hoy atraviesa el mundo y nuestro país, también son momentos evocadores para hacer a un lado en ocasiones la enorme necesidad que tenemos todos de construir un país como se pensó cuando se renovó a finales de los 90 mucho del tejido institucional. No se olvide que en esos días se puso, por ejemplo, se terminó de cuajar esta autonomía constitucional de la autoridad electoral, también se renovó al Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay una enorme importancia en torno a nuestro tejido, a nuestro diseño institucional, y ese es el que debemos resguardar. Siempre tener presente que el derecho constitucional, en palabras muy cortas, significa que pongamos por delante, en primerísimo lugar, las normas y en un momento muy posterior a las personas por relevantes que éstas sean. Teodoro.